Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta lectura que vamos a compartir. Vamos a continuar con el segundo capítulo de este maravilloso libro, que es La esencia pura de la mente, basada en el Dzogchen. Y vamos a continuar con el capítulo 2. Y antes de comenzar, oficialmente vamos a compartir la plegaria del Guru Yoga. ¿De acuerdo? Voy a ponerla. Y bueno, para las personas que no lo conocen en el idioma tibetano, nos pueden acompañar en el idioma español. ¿De acuerdo? Vamos a compartir la plegaria del Guru Yoga. Muy bien, entonces damos nuestras manos y hacemos la dedicatoria, la plegaria. Che se de wa chen pe po trang o tuen chen sa wei Lama la so te zan jie zen zon pa re bo Sherangoranje Sheparjengelo. En la corona de mi cabeza, palacio del gozo supremo, te rezo, benevolente y preciado maestro raíz. Concédeme las bendiciones para reconocer mi propia y verdadera naturaleza búdica. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en esta lectura. Está muy interesante, también está el video número 1. Si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo. Yo les voy a responder en base a las obras de Geshe Tenzin Wangyal, que es el que maneja obviamente a profundidad el Dzogchen. Así que bueno, vamos a continuar con el capítulo número 2. Y si tuviesen alguna duda, de repente lo podemos responder en base al mismo libro o también en base a las otras obras del maestro. ¿De acuerdo? Capítulo 2 es, vamos a acercar un poco más el micrófono para que se me escuche más claro. Actitud hacia las enseñanzas hacia el maestro. Cuando el discípulo recibe las enseñanzas, primero escucha, luego reflexiona, medita y experimenta, y por último se libera de la experiencia. Vamos a repetirlo porque requiere un cierto detenimiento. Cuando el discípulo recibe las enseñanzas, primero escucha, luego reflexiona, medita y experimenta, y por último se libera de la experiencia. Cuando vas a un retiro a recibir enseñanzas, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿Quieres regresar a tu casa con muchas notas y grabaciones, fotocopias y demás información? ¿O quieres irte con un cambio cualitativo en tu interior y en tu vida? No estoy diciendo que obtener información sea malo. Lo que quiero decir es que debe haber un buen equilibrio entre la información y la experiencia. Subrayo esto, ¿no? Debe haber un buen equilibrio entre la información y lo que tú vives, la experiencia. He observado que muchas de las personas van a los retiros o seminarios con el objetivo principal, consciente o inconsciente, de recopilar información. Esa no es la verdadera intención
con la que hay que aproximarse a las enseñanzas. De lo que se trata es de que trabajes contigo mismo y en relación con cosas que quizá aparentemente no tengan que ver con el tema específico del retiro o con el budismo, pero que sí tienen que ver con tu vida. Quizá el hecho de recibir enseñanzas puede hacer que algo cambie en tu vida. Por otro lado, sí es importante aprender y recopilar cierta información. Hemos leído ya la primera página. Si es que tuviesen alguna inquietud, pueden transmitirla también. Si gustan, pueden encender el micrófono. Bien. Cuando yo crecí, bueno, esto es en palabras de Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche. ¿Ok? Cuando yo crecí, aprendí de una manera muy académica. Imagina que aprendes el Dharma en la universidad. En un retiro, yo soy el maestro y estás tú, el alumno. Practicamos, oyes el Dharma, pero no hay exámenes. Te vas con lo que has obtenido y no hay ningún tipo de evaluación. Cuando yo estaba en el monasterio, aprendíamos como en cualquier escuela y teníamos exámenes. Por ejemplo, cuando estudiábamos un texto raíz, ¿no? Un texto raíz, entiéndese, un texto original, ¿no? Con el comentario correspondiente, nos teníamos que aprender el texto raíz, que constaba de 20 páginas, y también el comentario, que podía constar de 200 páginas. Se tenía que aprender todo eso de memoria. El texto raíz abarca toda la enseñanza de principio a fin, y cuando uno lee línea por línea el comentario, entonces entiende el texto. Cuando uno está listo, se presenta ante su santidad el abad y ante el opón, ¿no? Bueno, entendido esto, las autoridades, en tal caso, ¿no? Los maestros que están en este caso, dirigiendo, ¿no? Las prácticas y las enseñanzas. Entonces, cuando uno está listo, se presenta ante su santidad, el abad, y ante el opón. Prepara una buena jarra de té, la ofrece a su santidad, hace postraciones, y en una oportunidad explicaremos un poco sobre las postraciones y cómo se hacen. Le entrega la cata y le dice que está listo. La cata es el manto, por si acaso, una manta para que se la pueda poner en el cuello, ¿ya? De repente lo habrán visto en algunos videos, ¿no? Y le dice que está listo y luego hace lo mismo con el opón. Al día siguiente se reúnen ambos en las habitaciones de su santidad, junto con el gecko. El disciplinario del monasterio, quien tiene un palo bastante largo, que no es para golpear, pero que resulta intimidante, uno les presenta los textos, hace postraciones, se sienta y lee el texto desde el título hasta el colofón. Yo aprendí de esta manera académica y considero importante que tú, como estudiante, aprendas los textos con todos los detalles, pero no es necesario que los colecciones. A veces me incomoda ver a los estudiantes coleccionando los textos como si fueran coleccionistas de información. De lo que se trata es de recibir las enseñanzas y conectarnos con su esencia. Conectarnos con su esencia. ¿Qué tipo de persona es la adecuada para recibir estas enseñanzas? ¿Y qué tipo de persona no lo es? Las personas que no son adecuadas son aquellas a las que les gusta pensar todo el tiempo, que están dominadas por sus pensamientos. En ocasiones vemos a las personas luchar con su cabeza. Su corazón desea profundamente relajarse, pero la cabeza no se lo permite. Y hay una verdadera guerra entre el corazón y la cabeza. La transmisión de las enseñanzas Dzogchen no va con las personas que se ven dominadas por la cabeza. No solo existe la parte mental,
la parte conceptual, además es necesario tener suficiente claridad. Quizás de repente quieran hacer algún comentario, podemos hacerlo en base a lo que hemos leído y yo lo releo. Buenas tardes, nos dice Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Algún comentario o algo que quieran escribir? Pueden hacerlo. ¿Hasta aquí está claro todo? Sí, es bastante claro. Kesh Tenzin es muy detallista cuando escribe, y muy claro también. Y continuamos entonces. Es necesario entender el principio de la base kunshi, la esencia. La experiencia a partir de la base consiste en que todo es igual y esto da mucha flexibilidad. Cuando no hay una gran conexión con la base, ¿no? Con la base, nos dejamos llevar por los juicios, ¿no? Bueno, si nos deja llevar por los juicios, entiéndase la superficialidad, pero cuando uno está en la base, pues no ocurre eso. Pero cuando no estamos en conexión con Kunshi, con la base, nos dejamos llevar por los juicios. ¿Está bien o está mal? Las personas que se dejan llevar por esta dualidad, ¿ya? Porque la mente funciona así, no son adecuadas para recibir estas enseñanzas. ¿Está bien? ¿Está mal? No. Tampoco lo son aquellas que están muy apegadas a determinados hechos, aquellas que tienen ciertas ideas muy limitadas acerca de su vida, que son sumamente cerradas. Me refiero a las personas que no tienen una apertura más allá de aquello que pueden ver, ¿ok? De las cosas materiales que pueden asir, de aquello a lo que se pueden aferrar. Eso no va bien con el Dzogchen. La persona adecuada para recibir las enseñanzas Dzogchen es la opuesta a todo lo anterior, ¿ya? Es una persona abierta, flexible, que no está dominada por sus pensamientos y que experimenta devoción, ¿no? No voy a conceptuar qué es devoción, pero hay que entender devoción en el contexto de los bompos, del Dzogchen, por si acaso, ¿no? Porque de repente entendemos devoción de acuerdo a nuestra cultura y devoción tiene una profundidad importante dentro del Dzogchen, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Salvo que quieran hacer algún comentario o de repente alguna pregunta, algo que se aclare en base a lo que hemos leído, también pueden hacer uso de la palabra. Bueno, dice, ahora bien, dice, cómo se enseña este tipo de transmisión experiencial a las personas adecuadas? ¿Cómo se enseña este tipo de transmisión experiencial a las personas adecuadas? La enseñanza debe ser muy concisa, muy clara y muy pura, de manera que no se la mezcle con otro tipo de explicaciones o pensamientos. No mezclar con otro tipo de explicaciones o pensamientos. Esto se aplica también a las notas que tomas. Cuando escribes algo, no necesariamente estás escribiendo lo que yo digo, sino lo que tú escuchas. Escuchen bien esta parte, ¿no? Cuando escribes algo, no necesariamente estás escribiendo lo que yo digo, sino lo que tú escuchas. Las palabras pueden ser similares a las que yo digo, pero su significado puede ser muy diferente. En esto último radica un riesgo. Para recibir las enseñanzas es necesario que sea abierto y flexible y que no juzgues, filtres ni matices la experiencia a través de otros pensamientos o filosofías. Voy a repetir esa parte. Para recibir las enseñanzas es necesario que seas abierto y flexible y que no juzgues, ni filtres ni matices la experiencia a través de otros pensamientos o filosofías. Por otra parte, cuando el maestro está transmitiendo las enseñanzas, el estudiante se está basando en su experiencia más esencial y enseña a partir de ella. No dice,
creo, supongo, oí decir, ¿ya? O sea, no van estos términos. Lo que el maestro enseña se basa en su propia experiencia, la propia experiencia directa, no en conceptualizaciones. Además, es necesario que ni el maestro ni el alumno estén afectados por las emociones ni por las circunstancias. La enseñanza debe ser pura. Por ejemplo, yo puedo estar enseñando ahora, pero si anoche no dormí bien, estoy enseñando sobre la base de que no dormí bien. O por otro lado, si durante toda la noche oíste ronquidos o no te gustó el desayuno, vienes con todo este bagaje a recibir las enseñanzas y no estás claro para escucharlo. Si no acudes con claridad, ni la tiene el maestro, la comunicación se convierte en otra cosa, en otro tipo de transmisión experiencial. Por ejemplo, en la transmisión experiencial del desayuno. El estudiante debe estar preparado para recibir las enseñanzas. Buenas noches. Para recibir una enseñanza hay que estar en presencia del maestro. Carlos. Por lo pronto lo que está describiendo, voy a describir la primera parte, voy a hacer tal uso de lo que dice Tenzin, ¿de acuerdo? Voy a leer esa parte para que pueda quedar claro, ¿no? Entonces acá refiere qué tipo de persona es la adecuada para recibir estas enseñanzas, ¿no? Entonces esa es la disposición. Entonces cuando hay esa disposición, entonces uno puede entrar al Dzogchen ya a recibir las enseñanzas del maestro, ¿no? Entonces acá dice, ¿qué tipo de persona es la adecuada para recibir estas enseñanzas? ¿No? Las personas que no son adecuadas son aquellas a las que les gusta pensar todo el tiempo, dice, que están dominadas por sus pensamientos. En ocasiones vemos a las personas luchar con su cabeza, su corazón, desea profundamente relajarse, pero la cabeza no se lo permite. La transmisión de las enseñanzas Dzogchen no va con las personas que se ven dominadas por la cabeza. No solo existe la parte mental, la parte conceptual, además es necesario tener suficiente claridad. Ahora, voy a dar una apreciación personal. Cuando ya uno va sintonizando con esta base, entonces uno sintoniza con el maestro. Bien, entonces vamos a continuar esta parte, ¿no? Por ejemplo, dice, yo puedo estar enseñando ahora, bueno, eso ya le diga, me quedé aquí, el estudiante debe estar listo para recibir las enseñanzas. Cuando está preparado, el nivel en el que se dan y se reciben las enseñanzas es muy diferente. Existen algunas historias sobre las enseñanzas, según las cuales el maestro dice solo una palabra, por ejemplo, la sílaba A. En esta sílaba está contenida toda la enseñanza, ¿ya? O bien puede bastar con una aparición suya en un sueño. O sea, este tipo de situaciones se pueden dar dentro de la conexión. O bien puede bastar con una aparición suya en un sueño. La cuestión es que la capacidad de recibir las enseñanzas tiene que ver con la autenticidad o el grado de preparación del alumno. Una manera de aprender es leer, estudiar, memorizar. Sin embargo, algunos maestros del Shanshu, Nyangyut, bueno, esto que estoy diciendo, Shanshu, Nyangyut, es una de las tres fuentes del Dzogchen. Vamos a ver si a las personas que estuvieron la semana pasada les compartimos el primer video que hacemos referencia sobre las tres líneas del Dzogchen, ¿no? Y una de estas líneas es el Shanshu Nyangyut, y eso lo vamos a compartir para que pueda quedar un poco más claro. Entonces aquí se refiere, ¿no? Algunos maestros del Shanshu Nyangyut, ¿no? Puntualmente de esa línea, no sabían leer y aún así lograron el cuerpo de arcoíris.
No sabiendo leer, aún así lograron el cuerpo de arcoíris. Hay una historia de un maestro que estaba leyendo un texto en tibetano y algunas veces no pronunciaba bien porque era originario de otra región del Tíbet. Se daba cuenta de esto, por lo que pidió a su maestro que le diera alguna enseñanza que no requiera leer en tibetano. Entonces el maestro le dio la introducción a Dzogchen. El maestro le dio esta transmisión porque vio que el discípulo estaba preparado, ¿no? Y esto obviamente la constatación es a través de la experiencia nada más, ¿no? Hay algo en la experiencia que nos da esos indicadores de que hay esa conexión. En relación con la falta de preparación del discípulo, existe una metáfora que se expresa mediante las palabras Kabuk Chap Dol Shen No Kab Buk Shaps Dol Duk Kan Ron. Bueno, esto está en Changchun, me imagino. Kabuk no significa un recipiente que está boca abajo. El estudiante es como una vasija y la enseñanza es como un néctar. El estudiante es como una vasija y la enseñanza es como un néctar. La vasija debe estar vacía, ¿ya? La vasija debe estar vacía. Ahora un segundito, vamos a ver si... ya, ok. Voy a repetir esta parte porque estamos pendientes del micrófono. Dice, el estudiante es como una vasija y las enseñanzas es como un néctar. La vasija debe estar vacía. Y aquí podemos comprender lo que al principio estuvimos leyendo, ¿verdad? ¿No? Para que quepa en ella el néctar. Y no solo debe estar vacía. Si está invertida, eso es un error. Uno puede verter y verter néctar y nada queda dentro, todo se derrama. Shabdol no, o sea, la otra parte de esta enseñanza, de la metáfora, Shabdol no significa que la vasija está boca arriba, pero tiene un agujero. Entonces uno vierte el néctar y al día siguiente no hay nada dentro. No importa cuánto néctar se vierta en la vasija, nunca queda nada en ella. ¿Ok? Y Shen no significa que la vasija está en la posición correcta y no tiene ningún agujero, pero no está limpia. Cuando se vierte dentro de ella, el néctar se contamina y eso no es bueno. Entonces aquí, en estas 4 proposiciones de lo que se refiere a esta metáfora es Kabuk no significa un recipiente que está boca abajo. El estudiante es como una vasija y la enseñanza es como un néctar. La vasija debe estar vacía para que quepa en ella el néctar. Y no solo debe estar vacía, si está invertida, eso es un error. El Chabdol no, que la vasija está boca arriba, pero tiene un agujero. Y en el caso de Shen no, significa que la vasija está en la posición correcta y no tiene ningún agujero, pero no está limpia. Entonces pasamos a la siguiente parte. ¿Hay algún comentario que quieran hacer o escribir? O continuamos con la lectura. Hoy vamos a terminar, creo, el capítulo 2. ¿Ya? Sí, creo que sí alcanzamos con el capítulo 2. Escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve. Escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve. Escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve. Cuando el discípulo recibe las enseñanzas, primero escucha, luego reflexiona, medita y experimenta. Y por último, se libera de la experiencia. Hay que comprender que esto es una secuencia, ¿ya? Cuando el discípulo recibe las enseñanzas, primero escucha.
Luego reflexiona, medita y experimenta. Y por último, se libera de la experiencia. ¿Ya? Bueno, aunque no lo comprendamos totalmente, no importa porque algo va a ir permeando. ¿De acuerdo? Escuchar. Eh, escuchar. Y vamos a explicar todos los puntos, creo que ahí lo dejamos porque tenemos que meditar, ¿ya? Tenemos que hacer una práctica de meditación, creo que no vamos a lograr terminar el capítulo 2, pero ya estaremos avanzando. 1. Escuchar, dice. Con frecuencia no sabemos cómo escuchar. Estamos escuchando, pero cuando nos damos cuenta, la enseñanza ya ha finalizado y no recordamos nada. En ocasiones no escuchamos con precisión. Lo que escuchamos no se aproxima ni remotamente a lo que es la enseñanza. El nivel de escucha que debes tener es el del cazador que va en busca de un ciervo. Cuando lo atisba, su respiración es cuidadosa, camina despacio y con cautela y está muy concentrado. Además es necesario escuchar con devoción y con inspiración. ¿Ya? 2. Reflexionar y comprender. ¿Ya? La explicación ya detallada de cada uno de estos puntos. Quizá durante un retiro no tengas tiempo para reflexionar sobre todo lo que escuchas allí, pero siempre que escuchas el Dharma es importante que extraigas alguna conclusión y reflexiones. Hola Judith, a ver si puedes apagar tu micrófono. Okay. 2. Dice, reflexionar y comprender. Quizá durante un retiro no tengas tiempo para reflexionar sobre todo lo que escuchas allí, pero siempre que escuchas el Dharma es importante que extraigas alguna conclusión y reflexiones acerca de lo que has escuchado. Es necesario que entiendas el significado de la enseñanza. Por ejemplo, puedes decir qué significa Rigpa o qué significa la unión. Primero escuchas la definición y después entiendes el significado. Una vez que has reflexionado sobre el significado, meditas sobre eso. 3. Meditar. Por meditar se entiende llevar a cabo la práctica, yendo a lo más profundo de ti mismo, a través de las diversas prácticas que realizamos en el Bo. 4. Experimentar. Como resultado de la meditación, experimentas algo en tu interior. Las experiencias que podemos tener son infinitas. Generalmente decimos que traen bendiciones, claridad, vacío, pero no trates de entender qué clase es tu experiencia, ¿no? Simplemente permanece abierto a ella. Permite que suceda, porque si tratas de conceptualizarla, solo lo bloquearás. Porque si tratas de conceptualizarla, solo la bloquearás. Así que ábrete a las experiencias, pero no dejes que ellas te influyan. Sencillamente trata de seguir experimentando con tu atención. Disolver es desapegarse de la experiencia. En Dzogchen lo más importante es dejar ir la experiencia una vez que se la ha tenido. Entonces repetimos los puntos. Ya sabemos que es escucha, reflexiona, medita, experimenta y disuelve. Hemos hecho referencia de escuchar, reflexionar y comprender. 3, meditar. 4, experimentar. Y 5, disolver, que es desapegarse de la experiencia. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y si quieren hacer un comentario, tenemos 2 minutos y ahí hacemos la práctica de meditación de Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche.
A ver si quieren de repente comentar para aclarar algo que está en el mismo libro. Vamos entonces a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Fernando, tens uma pergunta no chat. Dice, hola, soy Pablo. Hay que tener una confianza total en el maestro. A ver, ¿hasta qué punto te puedo responder? Mira, no, yo te voy a responder un poco muy desde mí, aunque el objetivo es que te responda en base a lo que se ha leído, ¿no? A ver, cuando vamos entrando a las enseñanzas del Dzogchen, eh, cuando vas teniendo la experiencia y no estás basado en acumular teoría, esa experiencia va despertando algo en ti, natural. Y eso que está en ti natural, sabe. Y entonces, cuando ese aspecto que está en ti sabe, ya tiene, por decir, una dirección. Y entonces, como esa parte sabe, puedes entonces confiar en el maestro. Eso es lo que te puedo responder, ¿no? Entonces, el Dzogchen es la máxima enseñanza del Bon, ¿no? Porque en el video 1 va a quedar claro, porque se hace referencia de que hay Sutra, hay Tantra y hay Dzogchen. Y entonces el Dzogchen es las más elevadas de las enseñanzas, ¿no? Si sintonizamos con la experiencia del Dzogchen, entonces tú ya sabes. Eso es lo que te pudiese responder. E por favor, há uma pergunta do Johan, anterior a Pablo. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Eh, Hola, gracias por la lectura de hoy. ¿Enviarás el libro en PDF para leer? Eh, ¿Hay libro para leer en PDF? ¿Se podrá? En realidad yo recomiendo que lo tengan. No es un libro muy costoso. Pueden pedirlo por Amazon o por Busca Libre. Eh, no es un libro tan costoso y es un libro que realmente es una joya. Si tenemos el PDF, lo vamos a compartir, vamos a buscarlo, ¿de acuerdo? Pero es mejor tenerlo físicamente, porque eso te permite revisarlo con más detalle, ¿no? Incluso puedes marcarlo, ¿ya? Pero si lo tenemos, obviamente sí lo vamos a compartir, ¿ya? Dice, claro, natural, ¿cómo se refiere? Descubre Conchi. Há uma pergunta anterior de Sí, Johan. Johan, ¿no? Dice, a ver, Johan dice, Muitas graças. Uma pergunta. sí. Johan dice, muchas gracias. Una pregunta. No soy un practicante bombo conectado con prácticas diarias como plegaria de Cherachama, postraciones, invocaciones a Yeshe Walmo, entre otras, pero sí estoy conectado hace unos años con las enseñanzas Dzogchen y su esencia, meditaciones diarias de las tres puertas, Shiné o Vipassana, y mi pregunta es si el Dzogchen es una visión integradora que, más allá de depender de una cierta tradición, puede ser también una manera abierta, directa, de mirarnos desnudamente sin la necesidad de una autoimagen como espiritual, mundano, religioso, perfecto, imperfecto, etc. Porque si bien no hago las prácticas del Bon, avanzo a mi manera, las enseñanzas Dzogchen, escuchando el Dharma en mi interior día y noche, así voy descubriendo mi experiencia en la meditación. Siento que cada camino es hermoso y la mirada de Tenzin es bien integradora. Claro, en la primera reunión se hace referencia en la lectura del libro que está Sutra, Tantra y Dzogchen, ¿no? Las prácticas tántricas son abundantes, ¿no? Son muchas, ¿no? Al menos desde lo que yo he recogido, por ejemplo, las prácticas del Salum, las 9 respiraciones, una parte de las prácticas del Trulkor son prácticas tántricas. En el Dzogchen no hay tantas prácticas porque por su condición y contexto uno trasciende incluso hasta las prácticas, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos más con este libro. Con este libro ya nos va a quedar más claro todo y vamos a basarnos en ello, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos que hacer la práctica. Vamos entonces a tomar una postura cómoda.
la postura de los 5 puntos, que vamos de repente a detallar en otro libro, lo leemos para tenerlo claro, las 5 puntas o una de las separatas, y nos dejamos llevar por la meditación. Vamos a escuchar y ver a Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche con esta práctica de meditación. Muy bien, entonces vamos a hacer primero la práctica de las 9 respiraciones. Creo que la mayoría de nosotros está familiarizado y es una práctica para despejar los canales y tener apertura a la práctica. Vamos a hacerlo entonces todos. Un segundo, un segundo. Ahora sí. Práctica guiada de las 3 puertas al refugio interior. Simplemente lleva tu atención plena a tu cuerpo y simplemente relájalo. Y siéntate cómodamente en la postura de los 5 puntos. Las 9 respiraciones de purificación. Simplemente siente y sé consciente de la apertura en los 3 canales. Sé consciente de esa apertura y descansa
en esa apertura por unos instantes. La puerta del cuerpo hacia el refugio interior. Lleva tu atención plena y clara hacia tu cuerpo. Desde la planta de tus pies hasta la corona. Siente la conexión de tu cuerpo hacia tu mente. En esa conexión de tu mente y tu cuerpo hay una quietud. Tu cuerpo está quieto y tu mente está consciente de esa quietud. La mente está experimentando la quietud profunda, sintiendo profundamente apoyada por el cuerpo. Descansa en esa conciencia de la quietud de tu cuerpo. No solamente se trata de estar quieto, se trata de estar completamente consciente de esa quietud. Descansa continuamente en esa conciencia de la quietud en tu cuerpo. Poco a poco se consciente de la quietud interior. La quietud que no depende de la ausencia de movimiento. La quietud interior que no depende de la quietud del cuerpo. Pero hay una conciencia más profunda de la quietud. La quietud interior es inagotable. A través de la quietud interior o de la conciencia de esa quietud interior, estás comenzando a ser consciente del sagrado espacio infinito.
más allá del cuerpo, más allá de los movimientos. Cada movimiento, cada materia está solamente presente en ese espacio. Sé consciente de ese sagrado espacio ilimitado. Ese es el primer refugio, el Dharmakaya, Bon Yugyu. Algunas veces se lo conoce como la madre, el Kunshi, la base de todo. Permanece en ese refugio por unos instantes, como si fuese la primera vez que conocieras a Buda, por el que sientes devoción y has estado rezando por mucho tiempo, como si fuese la primera vez que te encontraras al Buda, la alegría, la devoción. Descansa en esas experiencias, en ese espacio sagrado. Ahora sé completamente consciente de tu habla. Lleva tu atención hacia tu garganta. Sé consciente de tu habla y poco a poco hazte consciente del silencio. Sé consciente del silencio en la habitación, sé consciente del silencio alrededor tuyo. Sé consciente del silencio dentro de ti. Siente el silencio y conecta con el silencio a través de ese sentimiento. Permítete descansar profundamente en ese silencio sin ningún esfuerzo. Poco a poco permítete ser consciente del silencio interior, del silencio de ser. Del silencio de este momento. En este silencio interior hay un profundo sentido de paz. Hay una presencia de la conciencia. Un sentido de saber completamente, de ser completamente. Un sentido de conectividad. Esa presencia de conciencia es la luz interior. Has accedido a eso a través del silencio, a través de la segunda puerta.
Permanece en ese refugio interior. La conexión entre esa conciencia y la luz. Esa conciencia es Sambhogakaya, Soku. Por último, sé consciente de la espaciosidad de tu mente. La mente siempre es clara y luminosa como el cielo claro y cristalino en el desierto. Sé consciente de ello. Conéctate con esa espaciosidad. Sé consciente de esa espaciosidad. Siente esa espaciosidad. Permanece en esa espaciosidad y poco a poco permite un sentido de calidez. Cualidades, alegría, amor, compasión, ecuanimidad. Cualquiera que sea la cualidad que estés presenciando, experimentando, sintiendo, esas cualidades son como una manifestación nirmanakaya, trulpi ku. Son manifestaciones puras de ese espacio y esa conciencia, esa naturaleza y esencia. Así, por tan solo unos momentos, permanece en ese espacio sagrado, esa conciencia. Esa conciencia sagrada y cualidades iluminadas de alegría, amor, compasión o cualquier otra cualidad que estés experimentando en este momento. Descansa ahí de manera continua. Dedicatoria. Muy bien. Vamos entonces a finalizar esta reunión. Vamos a estar todos los jueves, hora de Perú, Colombia, 6:30.
Bueno, vamos a compartir los horarios porque, bueno, están muchos hermanos también que son de México, de Argentina, de Brasil, de Chile. Vamos a dar los horarios. Todos los jueves vamos a estar compartiendo la lectura para ir avanzando y permitir que la lectura vaya permeando en nosotros porque tiene una profundidad muy grande el Dzogchen, ¿no? Entonces es bueno estar en conexión y practicar la meditación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si de repente Andrea quiere decir algo. Somente agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a culminar con la dedicatoria. Kosonda Pegawa Kanjepa Kanzonzem Shenankedo Dogon Dozonzan Peledrikunjane Gozonzon Pezangyen Yurtojo. Toda virtud pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las aflicciones y oscuraciones de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda de los tres cuerpos. Muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves con estas lecturas y que pasen un bonito día. Gracias. Nos vemos. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Buenas noches.